Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Herón Gómez. Soy alumno de la Universidad Ciudadana del Estado de Nuevo León. Este es el video número 4. Dicho video es para obtener la liberación de mi servicio social en la modalidad a distancia. Y en esta ocasión vamos a hablar del modelo OSI. El modelo OSI es el modelo de interconexión de sistemas abiertos, por sus siglas en inglés, Open Systems Interconnections. Es un modelo de referencia para los protocolos de red. Este fue creado en el año de 1980 por la Organización Internacional de Normalizaciones. Se ha publicado desde el año 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, y desde 1984 la Organización Internacional de Normalización lo publicó como estándar. Este es un estándar que tiene como objetivo conseguir interconectar sistemas de procedencia distintas para que estos puedan intercambiar información sin ningún tipo de impedimento. Esto debido a los protocolos con los que estos operaban de forma propia según su fabricante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Esto es como en los años 90, 80, en los que si tú tenías una computadora y querías agregarle algún software o algún hardware, este tenía que ser compatible con IBM. De lo contrario, lo más probable es que lo que hayas adquirido no funcionara. Después, lo que pasó con el tiempo es que todo se estandarizó y ahora, independientemente de la marca que sea tu computadora, tú puedes instalar este software y hardware prácticamente sin ningún problema. Bien, terminando este paréntesis, el modelo OSI. Este modelo está conformado por 7 capas o niveles, los cuales son la capa 1 o capa física, capa 2 o capa de enlace de datos, capa 3 o capa de red, capa 4 o capa de transporte, la capa 5 o capa de sesión, seguimos con la capa 6 o capa de presentación y por último la capa 7 o la capa de aplicación. Aquí hay una pequeño, es una anécdota, chiste, que dicen, la gente de redes dice que hay una capa 8, la cual no existe. La capa 8 es cuando tú ya revisaste todas tus capas y en todo no hay ningún problema. Existe la capa 8 que es problema de usuario. Dicen que la capa 8 está entre la silla y entre la computadora. Y eso nos dice que es el usuario, el que a veces es el que tiene el problema. Muy bien. Vamos a comenzar por la capa 7 o capa de aplicación. La principal función de esta capa es servir como interfaz entre las aplicaciones, que es donde se generan los datos, y la red. Los datos a transmitir por la red son generados por una aplicación como por ejemplo WhatsApp, Instagram, Twitter o bien nuestro propio navegador web. Pero para que todos estos datos puedan ser transferidos, en primer lugar deben acceder a la web y esto básicamente es posible gracias a la capa de aplicación. Entonces, cuando hablamos de la capa de aplicación, no nos referimos a las aplicaciones como tal, sino a todos los procesos que funcionan a nivel de software en nuestro sistema operativo para que las aplicaciones interactúen con la red. Una vez que los datos tienen acceso a la red, son entregados a la capa inferior, la cual es la capa 6 o la capa de presentación. Vamos ahora a ver lo que es la capa 6 o capa de presentación. Esta capa codifica y da formato a los datos para que estos puedan ser interpretados por una computadora. Esto debido a que los humanos podemos entender varios lenguajes,
pero las computadoras solo entienden lenguaje binario, es decir, ceros y unos. Entonces, la capa de presentación utiliza mecanismos de codificación como el código ASCII y el Unicode para representar los datos que generamos en las aplicaciones a un formato el cual pueda ser entendido por las computadoras. Básicamente esto es como una traducción del lenguaje de alto nivel al lenguaje binario. Una vez que los datos ya fueron traducidos, estos son entregados a la capa inferior, que es la capa 5 o capa de sesión. Ahora veamos, la capa 5 o capa de sesión, lo que hace esta capa es preparar el camino entre las aplicaciones que se van a comunicar entre el dispositivo emisor y el dispositivo receptor. Un claro trabajo de este trabajo es cuando enviamos un mensaje por WhatsApp. Antes de que los datos viajen por la red, la capa de sesión establece una comunicación previa entre la aplicación de WhatsApp de nuestro celular y la misma aplicación en el celular destino. Este diálogo se inicia, se mantiene y finaliza gracias a la capa de sesión. Después de que la capa de sesión estableció esta comunicación con las aplicaciones emisor y receptor, le pasa los datos a la capa inferior, es decir, a la capa 4 o capa de transporte. Bien, ahora veamos esta capa que nos dice. La capa de transporte lo que hace es tomar la información y dividirla en pequeños fragmentos. Esto se hace en el dispositivo emisor y el dispositivo receptor lo que hace es unir todos estos fragmentos para volver a armar el mensaje original. A estos dos procesos se les conoce como segmentación y reensamblaje. Ahora bien, nos preguntaremos por qué los datos son fragmentados y no enviados en su totalidad por la red. Bueno, esto se hace porque las redes cuentan con un ancho de banda limitado y en una red puede haber más de un equipo enviando y recibiendo información al mismo tiempo. Esto podría hacer que la red colapsara. Por esto es que los datos son fragmentados para que la transmisión sea de forma fluida y sin saturar los enlaces. Después de que la capa de transporte fragmentó los datos, estos los pasa a la capa inferior, que es la capa 3 o la capa de red. Bien, veamos ahora. Capa 3 o capa de red. Esta capa realiza dos trabajos principales, el direccionamiento y el enrutamiento. Esta capa no toca el contenido de los datos, pero lo que sí hace es agregar a este contenido direcciones. Estas direcciones son las direcciones IP. Esto es algo parecido cuando en la vida real necesitamos enviar un paquete a algún familiar o algún amigo. Para esto requerimos de una dirección. ¿Para qué? Para que el paquete pueda ser entregado de forma correcta. Esto también pasa en las redes, ya que cada dispositivo en la red, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, tiene una dirección asignada y esta es la dirección IP. Así pues, la capa de red asigna a los datos que se van a enviar una dirección, la dirección IP del dispositivo emisor y la dirección IP del dispositivo receptor. A esto se le llama direccionamiento. Ahora veamos el enrutamiento. La función de esta capa es la de interconectar todas las miles y millones de redes que se encuentran distribuidas por el mundo, las cuales deben de conectarse entre sí. Y esto se hace a través de un dispositivo especial llamado router o enrutador. Este dispositivo es capaz de conectar
las distintas redes entre sí y de enviar la información por el mejor camino, es decir, el más óptimo y el más fluido. A esta función se le llama enrutamiento. Esto nos dice que esta capa se encarga de que la información llegue de forma correcta a su destino y por la mejor ruta. Una vez que concluye la tarea de esta capa, le pasa los datos a la siguiente capa, la cual es la capa 2 o capa de enlace de datos. Bien, veamos. La capa 2 o capa de enlace de datos, esta realiza dos principales funciones, pero para lograrlo, esta a su vez se divide en dos subcapas. La subcapa LLC o Logical Link Control o en sus siglas o en español, perdón, control de enlace lógico. Y también se divide en la subcapa MAC, Media Access Control o en español, control de acceso a medios. La subcapa LLC se encarga de comunicar el software de la red con el hardware de la misma. Y para lograr esto se utilizan los drivers de nuestra tarjeta de red o tarjeta NIC. Una vez que el software y el hardware de nuestra red se ponen de acuerdo para la transmisión, los datos son enviados a la siguiente subcapa, la subcapa MAC. Esta subcapa se encarga de agregar información de direccionamiento, pero este direccionamiento es físico. Nos preguntamos, ¿por qué físico? Bueno, tomando como referencia el ejemplo de la capa 3, en la que sabemos a qué dirección va a llegar el paquete que le estamos enviando a nuestro amigo o familiar, la MAC, adicional a esto, se encarga de que el paquete llegue no solo a la dirección que le estamos colocando, sino que le sea entregado a la persona correcta, a quien va dirigido y no a cualquier otra persona. Ahora, cuando la capa 2 o capa de enlace de datos realizó su trabajo, le pasa la información a la capa inferior, que es la capa 1 o capa física. Ahora veamos, la capa física. Es aquí donde los datos obtienen el camino para viajar por la red. Algo muy importante, dichos datos no pueden viajar solo como números o código binario. Esto significa que deben de ser codificados en señales y este trabajo lo realiza nuestra tarjeta de red o tarjeta NIC. Una vez concluida esta tarea, son enviados desde nuestro equipo emisor hacia el dispositivo receptor y dichos datos pueden viajar por un cable de cobre o por un cable de fibra óptica o por el aire si es que estamos utilizando una red inalámbrica o Wi-Fi. Y bien, la capa física nos provee de estos medios de comunicación y es aquí donde se termina nuestro recorrido por las capas del modelo OSI. Espero que la información detallada en este video les sea de mucha información. La próxima semana estaré enviando el quinto y último video, el cual tratará del modelo TCP/IP, el cual es un poco parecido al modelo OSI, solo que un poco resumido. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen fin de semana.